Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la mesa redonda siguiendo el programa de la jornada. En ella participan doña Manuela Mena y don Víctor Manuel Mínguez. Voy a hacer una presentación muy breve por si alguien se ha incorporado en el último momento. Doña Manuela Mena es doctora por la Universidad Complutense, fue conservadora de dibujos y estampas del Museo del Prado y subdirectora del mismo, comisaria de distintas y renombradas exposiciones y autora de publicaciones relacionadas con la pintura italiana y con Goya fundamentalmente. Y don Víctor Manuel Mínguez es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y catedrático de Historia del Arte en la Universidad Jaume I de Castellón, investigador del Grupo Iconografía e Historia del Arte y coordinador del Grupo de Investigación Interuniversitario Magnificencia, Poder y Arte. Autor también de numerosas publicaciones sobre distintas ramas de la historia del arte. Desde la organización hemos considerado interesante debatir sobre la instrumentalización del arte en la actualidad. ¿Qué o quiénes instrumentalizan el arte? Los poderes públicos, poderes económicos, instituciones religiosas, grandes corporaciones. ¿En qué manera lo hacen? Y de qué instrumentos se valen para ello. La dinámica que vamos a seguir, cada uno de los ponentes dispondrá de un tiempo inicial máximo de 10 minutos para expresarnos su parecer y su consideración sobre este tema que planteamos y después daremos cabida a las cuestiones que si alguien del público quiere plantear o cualquiera de los asistentes. Manuela, ¿quiere empezar usted? Bueno, sí. Sí, bueno, sí he entendido. No sé, ¿se puede? Sí. Si he entendido bien, es saber qué es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? En este momento. Afortunadamente, yo me jubilé hace ya 2 años, creo. Y digo afortunadamente porque es un periodo de una libertad absoluta y que no sé cómo no decidí hacerlo antes. Eso parece una barbaridad, pero es cierto. Es cierto porque la libertad personal y la libertad individual, incluso la libertad de Ayuso, pues es más importante que cualquier otra cosa. En estos momentos, pues yo veo que sigue habiendo una instrumentalización del arte. Estamos hablando de nuestro país, fundamentalmente. Yo creo que también es de una forma distinta en cada una de las autonomías, ¿no? En cada una de las zonas de España, me parece a mí, ¿no? A ver, voy a esperar que suba nuestro compañero. Estás aquí, pero estabas en mi sitio, pero me han quitado. Entonces, por ejemplo, pienso que hay una distinción entre unas autonomías y otras. Segundo, entre los museos nacionales y los museos que son provinciales o algunos que son privados. Pienso también que hay una diferencia fundamental entre los museos de arte antiguo y los museos de arte contemporáneo. Eso es la imagen que yo tengo ante esta pregunta que me viene así un poco como de sopetón, ¿no? Y que tengo que pensar en ello, tendría que pensar en ello con bastante más, no sé, con más tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión que fue muy importante y que no sé en este momento cómo está, pero me preocupa también, y es que se alcanzó en los años 80, fue el 84, por ahí, 85, en que se alcanzó una gran independencia del Museo del Prado, que adquirió una autonomía esencial y fundamental para su funcionamiento y encargada además también a un patronato que era bastante independiente.
Eso creo que está cambiando. No estoy muy segura, pero he leído algunas noticias, sobre todo en la prensa, en la cual se está buscando otra vez que esa autonomía existente en el Museo del Prado ya no sea la misma, pero no estoy segura, vamos, no lo sé en absoluto. Un poco esto es lo que yo en este momento puedo decir de ello. A lo mejor cuando sigamos hablando otros, pues podemos decir más. ¿A quién pasó ahora esto? Vale, pues profesor. Bien, pues sí, pues bueno, aceptando el reto de responder a esta pregunta tan interesante y que podemos contestar entre todos, yo haría dos consideraciones para empezar el debate en ese breve tiempo que me han dado. Una primera, si hablamos de arte en un sentido amplio, no estamos hablando solo de artes plásticas, evidentemente. Yo pienso que el gran arte del siglo XX, a nivel popular, a nivel de incluso de aportación estética y artística y de novedad, ha sido el cine. Ha sido el cine. Las artes plásticas, después de las vanguardias o a partir de las vanguardias, se convirtieron en un lenguaje muy privilegiado, muy elitista, complicado, y hubo un desapego de la población en general, al mismo tiempo que el cine invadía todo. Y invadió muy bien, además, porque creo que todos hemos soñado con el cine y seguimos soñando. Por lo menos hasta hace 10 años. Yo creo que el cine también ahora ya, no diría que está muerto, pero que ya no aporta nada nuevo y además están apareciendo otros espacios tecnológicos y de comunicación que el cine ya empieza a perder territorio claramente. Pero durante el siglo XX, el arte del siglo XX, este siglo tan complicado, ha sido el cine. Y ha sido el cine el que ha integrado todos esos debates políticos y por eso ha sido el arte más instrumentalizado. Y eso sigue pasando incluso hoy en día. Si vemos el telediario, la inauguración de la Feria Arco, pues seguramente la mayor parte de la gente apaga el telediario. Hace unos años todavía, pues ha llegado el rey a inaugurar Arco y era como una especie de referencia social y duraba un segundo en televisión y no importaba a nadie. Ahora ni eso. Sin embargo, la ceremonia de los Goya, y hablamos del cine español, que con todas sus limitaciones, pues evidentemente su mercado es muy pequeño y su capacidad pues, de aportar novedades también. Cada año la ceremonia de los Goya tiene una proyección política tremenda. Y cualquier político, desde Rajoy y Pedro Sánchez, y seguramente ninguno de los dos sabe nada de arte, está mucho más entusiasmado de fotografiarse con Spielberg si pudieran, no podrán nunca seguramente, que con Miguel Barceló. Es decir, es el cine el que realmente puede atraer votos o puede crear opinión. Eso como primera consideración. Si hablamos de artes plásticas, y hablando como plantea Manuela en España, que es lo que nos interesa más, pues ahí haría otra consideración diferente. Yo creo que, como el ponente de la tarde explicará muy bien, el arte en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, es una inversión económica, es un mercado donde el prestigio ya no viene dado porque tengas en tu casa un Vermeer, sino porque has pujado en no sé dónde y has alcanzado el récord en esta sociedad obsesionada con los récords de euros que has pagado por una obra que no va a ver nadie, y eso que a un banquero o a un coleccionista le otorga prestigio. Pero eso tiene efectos perversos, porque en un país como España, en el que el arte sobre todo está promocionado por instituciones, nunca ha habido un gran coleccionismo privado en España, ni desde la época de Felipe II ni hoy en día. Es muy limitado comparado con otros países. Es el Estado el que promociona la cultura en todas sus administraciones autonómicas, municipales, en esa competición entre miles de políticos de miles de instituciones para salir en la tele, ¿no? En ese universo de artistas que quieren hoy en día encontrar un hueco en esos cientos de centros de arte contemporáneo que se han creado por doquier, como las piscinas, ¿no?, en cada pueblo, y que hay que llenar de algo, y donde está el dinero para poder vivir del arte. Yo creo que el problema hoy en día es que los artistas se han adocenado. Hoy en día los artistas carecen de compromiso social. ¿Por qué tienen que cobrar? No son funcionarios, como Manuela, que se ha jubilado y que está muy contenta o que nunca quiso serlo. No son funcionarios, pero viven de subvenciones públicas. Y, por lo tanto, han perdido toda su fuerza crítica. No es que los políticos que lo hacen les instrumentalicen desde la ignorancia, porque no saben nada. El problema es que los artistas hoy en día se dejan y buscan ser instrumentalizados para ganar ese momento de gloria en la televisión
o en las revistas especializadas. Es el tiempo de lo políticamente correcto. Y eso hace que cualquier artista en arco salga un momento en la televisión porque se ha metido con Franco, a estas alturas, o con Cristóbal Colón. Ese es el nivel, hoy en día, del compromiso de los artistas y, por supuesto, hay magníficas excepciones, que seguramente no las conocemos porque no salen en la televisión, pero ese es el nivel. Y ese triunfo en el cine, en las artes plásticas, de lo políticamente correcto, hace que hoy en día la fuerza del arte se haya reducido a las mínimas expresiones. Por lo tanto, hay un problema de que el arte ha perdido un territorio de lucha que antes tenía, ¿no? Y eso es un gravísimo problema. Ha vuelto a los orígenes. Perdón, te quito Bien, muy brevemente, como se ha incorporado un poco más tarde, voy a presentar al otro ponente que nos acompaña en la mesa, es don Guillermo Solana, que es doctor en filosofía y profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, director artístico del Museo Thyssen desde 2005 y, bueno, también ha comisariado numerosas exposiciones y es autor de ensayos sobre crítica de arte y monografías sobre artistas como la que realizó sobre Paul Gauguin. Planteábamos como tema de la mesa pues la situación actual un poco sobre la instrumentalización del arte, quién lo está instrumentalizando en la actualidad y cómo se está haciendo. Y bueno, tiene la palabra. Bueno, yo primero quiero disculparme por haber llegado tarde porque no entendí del todo, entendí que había una mesa redonda, pero no entendí del todo que yo tenía que estar arriba. Pido perdón por eso. Y por lo que os he entendido, he escuchado en vuestras respuestas, yo estoy en gran medida de acuerdo. Yo creo que la instrumentalización del arte hoy es fundamentalmente económica y que el arte, las artes visuales, las artes plásticas en las que yo trabajo han perdido interés político porque no son un asunto de masas, salvo en un sentido muy genérico, muy vago. Es verdad que el arte contemporáneo sirve a los políticos en un sentido muy global, no un determinado artista, una determinada obra, sino la etiqueta arte contemporáneo o el abrir una institución de arte contemporáneo sirve a los políticos para vindicarse como modernos o para vindicarse como que están al día, ¿no? Pero aparte de eso, en el detalle, diríamos, ni las obras concretas ni los artistas tienen un papel políticamente relevante. Mientras que económicamente, pues sí, por lo menos para una minoría, que es la que actúa en el mercado, ¿no? No para las masas tampoco. Esto es como no sé, la moda de alta costura. Tampoco a la mayoría de la gente lo ve pasar. Si acaso en la televisión cuando lo ven, que tampoco llega mucho y no tiene mucho que ver con la vida de la gente, ¿no? Yo, desde el punto de vista de la instrumentalización por parte de los partidos, de los gobiernos, de las instituciones, creo que es positivo que el arte haya dejado de tener interés para los partidos o para las instancias políticas representativas, porque el terreno está más despejado y se actúa con libertad. Y en cuanto a la falta de compromiso político de los artistas, yo creo que en realidad el compromiso político de los artistas ha sido una historia sobre todo de parte del siglo XIX y del siglo XX, pero que es una excepción histórica, ¿no? No sé si ibais por ahí también, ¿no? Sí. Generalmente los artistas han estado al servicio del poder de cualquier tipo, ya fuera el poder de los monarcas o de la Iglesia o de capital después, y han servido bellis nollis, más o menos de buena gana, a veces de mejor gana, a veces de mala gana porque había que vivir, han servido a sus amos. Y solamente en la era de la Revolución Social, efectivamente, pues yo diría sobre todo, pues no sé,
ya desde la Revolución Francesa, pero sobre todo desde 1830 hasta 1930, diríamos, por ejemplo. En ese siglo ha habido un compromiso de muchos artistas contra los poderes instituidos, en favor de movimientos revolucionarios, ¿no? Desde la libertad guiando al pueblo hasta toda la vanguardia políticamente comprometida. Pero yo creo que eso históricamente es una excepción, y ahora estamos efectivamente, como decíais, en lo de siempre, en lo de antes, que era el arte. Los artistas viven de crear la imagen de los poderosos, de difundir la imagen de los poderosos. Cuando viven de eso, posiblemente los artistas plásticos, como han perdido relevancia, pues ni siquiera se les encargan ya los grandes retratos de los poderosos, y eso le corresponde a un cineasta o a un publicitario o a alguien que maneja la industria de la imagen de masas, ¿no? Yo lo veo así. Bien, pues después de estas primeras intervenciones abrimos ya la posibilidad de que si alguna de las personas asistentes quiere formular alguna cuestión, pues me puede hacer. ¿Podría decir Sí, sí, claro. Sí, antes de que antes de que eso, al oír a todos vosotros y a mí misma, pienso que seguimos en las mismas, en el sentido de que al final el artista va a ser solo un reflejo de lo que ha sido un momento de la sociedad, un momento del mundo, un momento histórico. Por ejemplo, hay cosas que no he podido decir durante la conferencia porque era mucho, pero sí que tengo noticias del arte durante la época de Franco y algo que había dicho de las exposiciones internacionales que se hacían y de cómo se presentaban a los artistas de una forma moderna para que la imagen de España en la época franquista pues fuera una imagen que al salir al exterior fuera una imagen de un país moderno y un país avanzado. Pero también hay noticias, y son noticias documentales, es decir, hay documentos escritos y firmados por artistas que no nos los podemos ni imaginar, que estaban deseando que les llamara Franco, entre comillas, o el franquismo, para poder salir fuera y presentar sus obras y que se les conociera y hacer algo. Y hacían lo que fuera, para poder salir y para poder trabajar y para poder ser ellos, ser artistas, ¿no? O sea, eso sigue existiendo. No porque trabajen ahora para un poder económico, un poder bancario, un poder tal, ¿no? Esos serán muchos, pero el arte que hagan los que en el futuro sean los mejores, porque luego hay la criba de la historia, que es fundamental, es decir, la criba de la historia dejará a los mejores de cada momento y dejará a un lado a los peores de cada momento. Esa criba de la historia empezará a entresacar qué hemos sido todos nosotros en un periodo determinado de la historia. Vayan a exposiciones, vayan a Arco, o vayan a donde sea, o vayan a Hawái o donde estén las ferias, o Miami, y los artistas habrán dejado también tanto o incluso más que los cineastas la huella de nuestro tiempo. Es un poco, y con esto termino y dejo a los demás, la misma historia de Apeles, Campaspe y Alejandro Magno, es decir, el artista, la mujer y el que no sabía nada de arte, ¿no? Y yo creo que eso va a seguir en el futuro también, en adelante. No sé, una idea que se me ha ocurrido. Es evidente que desde la antigüedad los poderes políticos y económicos son los que han utilizado las artes pues para sus fines, para la consecución de sus fines. Pero con la aparición de los más medios, de los medios de masa y más recientemente de las redes sociales, ¿no consideran que esa instrumentalización también ha quedado más al alcance de todos? ¿Ha habido una democratización en ese sentido?
lo que apuntas es muy interesante. No recuerdo ya si fue hace 12 años, 14, pierdo un poco la referencia. Una portada del Jueves mostraba a Felipe siendo príncipe haciendo el amor con Leticia. Y se envió a la policía, a la Guardia Civil, a los kioscos a retirar esa publicación. De eso solo hace, no recuerdo, 10, 12 o 14 años, todavía era príncipe. Fue un escándalo, pero eso se pudo hacer todavía. Efectivamente, a partir de las redes sociales, a partir de los móviles con los WhatsApps, los memes y todo eso, ese control que tenía, digamos, el poder de la imagen crítica, de la imagen estética, se ha perdido. Y eso ha tenido una consecuencia, ha tenido muchas, pero una es que hoy en día los poderes políticos, desde la Casa Real a los obispos, imagino que los banqueros tienen otras preocupaciones, viven con miedo. Viven con miedo porque vivimos una sociedad presentista en que un Twitter o una fotografía poco oportuna puede, no digo derribar un gobierno, pero puede alterarlo todo, porque vivimos en una crisis permanente. Y eso hace que los poderes vivan con miedo a perder control de la situación. Y pongo un ejemplo. Hace 10 años se acabó ya el Museo de las Colecciones Reales en Madrid. Un museo gigantesco, inmenso, que podría competir con el Prado a largo plazo en prestigio en Europa. Ese museo está por inaugurar, de espaldas a Madrid. Seguramente gran parte de la población no lo sabe porque está hacia la Casa de Campo, pero es un edificio faraónico acabado desde hace 10 años. No se atreven a inaugurarlo porque vivimos una crisis permanente donde en el momento actual se cuestiona la Casa Real, el sistema de poder, y parece que no es oportuno abrirlo en estos momentos. Ningún político comprende que no tiene que ver nada el pasado de España, el coleccionismo artístico de los reyes que hemos tenido en nuestro pasado con la situación política actual. Son cosas distintas. Pero el miedo hace que todo se mezcle y el museo más importante de los últimos proyectos que se han llevado a cabo en este país siga ahí cerrado, 10 años después, sigan modificándose los proyectos positivos, sigue costando mucho dinero. Mantener el Museo de las Colecciones Reales sin abrir cuesta los ingresos del Escorial, de Aranjuez, de La Granja. Todo ese dinero que se ingresa se va ahí. El Escorial, La Granja, Aranjuez, hace tiempo que no se intervienen ellos porque todo el dinero se va para mantener un museo cerrado y eso sigue así por el miedo. Y eso es otro problema de la sociedad actual. Bueno, sí. A mí me gustaría decir algo sobre esto último. Me parece que tiene razón en lo que se refiere a las redes sociales, pero es que también se ha venido abajo muchas cosas, ha cambiado muchas cosas el régimen político en España. El ejemplo de la Casa Real que ponías, pues tiene que ver no solo con las redes sociales, sino con la pérdida de crédito masiva de la Casa Real o de la monarquía en la última década, ¿no? Y en el caso del Museo de Colecciones de Patrimonio Nacional, pues es una expresión también, no solo del miedo a las redes sociales ahora para dar cualquier paso, que existe desde luego, sino de un profundo cambio en la sociedad española, de profundos cambios en la economía, para los que el proyecto inicial de colecciones pues es como si no se hubiera logrado poner al día. Es decir, el edificio se concibe en un momento en el que hay recursos infinitos, ¿no? Se concibe, es absolutamente faraónico y se concibe en un momento de fuerte... Faraónico no, es un mamotreto. Es un mamotreto, pues, faraónico en el mal sentido de la palabra, no en el sentido de los verdaderos, de las bellezas que dejaron los faraones, ¿no? Faraónico en el sentido peyorativo. Sí, sí, sí. Es un museo, es un edificio colosal, con una inversión desproporcionada y tal, que se concibe además en un momento de refuerzo ideológico de la monarquía y de todo esto. Y bueno, yo lo he visto con Alfredo Pérez de Armiñán, que es amigo mío y tal. Había todo un relato que tenía mucho que ver con la justificación actual de la monarquía en función del papel histórico. En el momento en que llega la crisis económica y luego llega la crisis, digamos, constitucional, ideológica del régimen del 78, pues te encuentras con algo con lo que no sabes qué hacer. Y luego pues llegan otros gestores que quieren hacer otra cosa y a lo mejor quieren competir con el Museo del Prado
y quieren inventarse un segundo Prado, un museo de pintura, y entre tanto ese proyecto también fracasa. Es decir, es que han pasado tantas cosas y efectivamente en el camino se ha ido un dinero que se podía haber invertido para poner una posición digna a muchos museos estatales que están escasos de recursos o para hacer lo que fuera, ¿no? Pero quiero decir que no son solo las redes sociales, o sea, que han cambiado tantas cosas y es que el país no tiene nada que ver con lo que era hace 15, 20 años, ¿no? Bien, Rogelio. Muy buenas noches. En nombre del Partido Segovia, felicitar a la organización de la 21 Jornada de Historia en Llerena, felicitar también la participación de estos magníficos ponentes. En torno a la institucionalización del arte a lo largo de la historia, quisiera que comentaran algo en torno a un fenómeno muy actual en el que precisamente se está notando esta instrumentalización del arte, y es una unión de la antigua damnatio memoriae con una actitud iconoclasta. Y es que desde el punto de vista del arte, ahora la revisión histórica se hace precisamente sobre el ataque al arte ya existente. Yo soy de Ingenieros Caballeros, me precio de tener 3 estatuas, 2 de ellas proceden de la antigua Exposición Internacional de Sevilla de 1929, una de ellas es de Cristóbal Colón, otra es de Hernando de Soto. Posteriormente también, en el año 72, se colocó una estatua dedicada a Bascuñán de Balboa, y mi pregunta es si no solamente el arte, sino los artistas que en su momento hicieron esas obras de arte corren el riesgo, tanto la obra de arte como los artistas, de ese revisionismo actual en el que lo políticamente correcto actual pues hace correr peligro esa obra de arte, y que falta tiempo para que sea atacada de una manera más o menos destructiva estas 3 estatuas que pongo como ejemplo de Ingenieros Caballeros. Muchas gracias. Habla tú y luego hablo yo. Bueno, esto es nuevo, digamos, entre comillas, en España, pero en América viene de muy atrás. He recorrido toda Iberoamérica y viví durante décadas. He visto cómo las élites políticas de cada estado, algunas más populistas, otras más conservadoras, aprovechan la crítica del legado español para olvidar su gestión durante 200 años. Recordemos que las élites americanas que están gobernando los países americanos, evidentemente son de sangre española, son criollos y tienen ahí a los indios a su lado viviendo en la miseria si quieren realmente rescatar a su pueblo. No tienen que remontarse a 500 años atrás para criticar lo que hizo Hernán Cortés, porque están ahí los indios y quieren ayudarles. Eso se ha trasladado lamentablemente también a nuestro país, y una izquierda populista, una derecha muy cobarde, pues han permitido este revisionismo que parte de la ignorancia más absoluta, y que es lamentable porque vuelve a esta sociedad más estúpida todavía de lo que ya es. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que seguir combatiendo por la historia en foros como este. Yo también añoro la libertad, pero no me jubilaré todavía precisamente para seguir combatiendo por la historia allí donde nos den ocasión y denunciar lo que pienso yo, y evidentemente no espero que todos lo compartan, pero pienso que es un problema gravísimo de nuestro país, ¿no? Mantener la historia al margen de las instrumentalizaciones políticas. Manuela. Sí, un poco pienso en parte lo mismo que ha dicho mi colega de mesa, ¿no? También creo que pasará a la historia, ¿no? Porque ha sucedido siempre, es decir, ha habido revisiones, ha habido, no sé, pensemos por ejemplo en el periodo de Napoleón, ¿no? Napoleón era una figura grandiosa en el momento en que él estaba conquistando Europa, y después cayó y murió abandonado y humillado en mi opinión, en la isla de Santa Elena, ¿no? Pero eso de repente ahora mismo, la figura de Napoleón
pues íbamos a París, yo la última vez que estuve en París volví otra vez porque me había enamorado de Napoleón de repente. Pues bajé a la parte inferior del Sindalí, ¿no? De donde está enterrado, y claro, cuando ves las cosas que gracias a él y a su conquista de Europa se conquistaron, es impresionante en cuanto a la ley, a las leyes, a la libertad, al papel de las mujeres, es decir, todo eso es grandioso, totalmente. Y yo creo que ya ha pasado, es decir, ahora nadie piensa que Napoleón era el que murió en la isla de Santa Elena, sino es una figura importante. Y yo creo que va a pasar lo mismo, es decir, hay momentos históricos, estamos en mitad de ese momento absoluto del Me Too y de no sé qué y de otra cosa y demás, pero eso se incorporará correctamente a la historia y seguirá la historia nadando, ¿no? En el futuro. Esa es mi opinión. Soy un poco optimista, pero creo que a la vista de lo que ha sucedido en la historia va a volver a pasar. ¿Tú? Sí, yo bueno, creo que no tengo una posición tan optimista, tan indignada sobre, digamos, este revisionismo histórico. Yo creo que, vamos a ver, hay que distinguir dos cosas. Por una parte, la historia no se puede mantener a salvo de la política contemporánea, nunca, porque siempre hay un proceso de revisión constante, como ha dicho Manuela. Lo que hay que tratar es de preservar la autonomía de la historia como disciplina académica en su ámbito, en la universidad, en las academias, en los museos, por supuesto, y la seguridad de las obras de arte que representan esa historia. Quiero decir, el público, la gente tiene derecho a decidir sobre lo que está en el espacio público. Y si hay en una ciudad hay un debate y una elección y un ayuntamiento elegido democráticamente que decide retirar una estatua del espacio público, esto es absolutamente legítimo. Lo que no sería legítimo sería destruir las obras de arte en cuestión, vandalizarlas, como lo que no sería legítimo es dejar a los insurrectos que entraran en las universidades y dictaran las lecciones de historia. Es decir, hay un derecho de la gente, un derecho democrático sobre los espacios públicos, y a medida que las ideas cambian veremos, iba a decir, caer ciertos monumentos, y hay que, bueno, conformarse con ello, pero caer no en el sentido literal de que sean derribados, sino que vayan a un museo, ¿no? Que vayan a un museo, que se exhiban en otro sitio, que vayan a un espacio distinto de preservación del arte, de la cultura. El espacio público es muy complicado. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Richard Serra con aquella famosa escultura de acero corten que tenía en Federal Plaza, ¿no? En un lugar público en Estados Unidos, y que a iniciativa de los vecinos de la zona fue destruida como pieza. Bueno, había que destruirla porque era una placa de acero corten encajada en el suelo y no se podía trasladar a ningún sitio para... ¿Es vandalismo? Claro, el artista había apostado por una iniciativa muy agresiva en un espacio público y que además no podía trasladarse a ningún museo. Entonces, los derechos democráticos de la gente que vivía en la zona tuvieron que predominar, yo creo que con todo el derecho del mundo. ¿Eso quiere decir que debemos dejar entrar a las masas en los museos y echar abajo lo que no les convenga, no les guste? Por supuesto que no. Claro, el ámbito estricto de la academia o de los museos hay que defenderlo hasta el final. Pero el espacio público va a ser siempre objeto de contestación, de debate, de conflicto, y hay unos derechos democráticos de la gente que vive en las ciudades. Desde luego yo creo que, por ejemplo, la vindicación del indigenismo por las élites criollas es evidente,
Pero como todo es manipulado, claro está, o sea, la vindicación de los indígenas y la queja contra las injusticias de las que fueron víctimas es legítima, pero es manipulada ideológicamente como tantas víctimas. Casi todas las víctimas de las que oímos hablar, las víctimas de la violencia de género, las víctimas del terrorismo, las víctimas que deben ser cuidadas y vindicadas, sin embargo, son objeto de manipulación política cada día, ¿no? Porque todo el mundo tiene su almacén de víctimas que sacar a pasear para promover tal o cual causa, ¿no? Y es una de las cosas más obscenas que hay a veces. Y las víctimas indígenas pues son otras tantas, yo creo, en este desfile, ¿no? Pero eso no obsta para que si efectivamente en una ciudad se vota retirar una estatua de un conquistador, pues ¿qué se le va a hacer? A uno le puede doler, habrá que llevarla a un museo, eso sí, habrá que impedir que nadie la dañe, que nadie la manche, o que nadie... y que si se retira sea por un procedimiento democrático regulado, no porque haya 15 que se suban y la echen abajo, sino porque efectivamente la mayoría en una comunidad política decida que aquello ha dejado de representarles o que no se sienten a gusto con aquello. En los países que tienen más integrada la historia, pues como pasa con Napoleón, en Francia, pues sigue ahí. En los países que viven la historia todavía de manera más apasionada y más turbulenta, pues no es posible. Pero es que eso son situaciones de hecho. ¿Que nos gustaría tener tan asimilada la historia como Francia? Sí, pero hay países y hay lugares y hay momentos en que eso no es posible, yo creo, ¿no? Me gustaría volver al tema de la postura del artista frente a la manipulación, porque deduzco de sus intervenciones que entienden que es una actitud pasiva, es decir, el artista acepta la manipulación de su obra por un interés práctico, porque bueno, al fin y al cabo tiene que vivir de su arte, pretende vivir de su arte, pero quizás en aquellas disciplinas artísticas menos tradicionales, como pueda ser el tema del graffiti o el tema del arte en vídeo, ¿no piensan que esos artistas están son menos susceptibles de ser manipulados o instrumentalizados por los poderes económicos o políticos? Aunque al fin y al cabo ya sabemos que el poder económico acaba contaminándolo todo. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Banksy, ¿no? Y ¿cuál es su opinión al respecto? No, lo único que iba a decir es que Picasso ha sido instrumentalizado, no sé si, o utilizado, porque se murió. Si no, el Guernica seguiría en el MoMA de Nueva York y no habría vuelto a España. Sí, bueno. La verdad es que a nivel personal conozco artistas, pero mis compañeros conocen muchos más que yo y pueden pulsar mucho mejor la actitud hoy en día de un artista español en éxito, hasta qué punto se compromete o no. Eso más la percepción del espectador. Yo creo que se han rendido y que hoy en día, y es legítimo, buscan una seguridad económica que les permite seguir creando belleza, tal como ellos la entienden, al margen del compromiso. Yo no veo hasta donde alcanzo a descubrir artistas comprometidos hoy en día en la España actual. Lo del graffiti también es totalmente comercializado, gestionado y no veo por ahí novedades. Ni siquiera en mundos, digamos, que en su momento podían ser más alternativos, como el cómic, por ejemplo, que también es un lenguaje artístico muy interesante, tampoco veo propuestas muy, en el caso de la España actual, muy rupturistas para nada, ni independientes. Pero en esto sí que se disfruta mucho más que yo. No sé, yo creo que puede haber artistas comprometidos. Si yo estoy básicamente, yo creo, de acuerdo contigo en que no hay un compromiso
compromiso político extendido entre la comunidad de los artistas visuales en concreto, tiene que ver con la falta de relevancia, con lo que también has suscitado tú antes. Cuando lo que uno hace no tiene muchas consecuencias, pues tampoco importa mucho si uno está comprometido o no, ¿no? En la práctica, en el campo de las artes visuales, hay artistas muy vociferantes en términos de compromiso, algunos como Santiago Sierra, con performances muy provocadoras, muy abiertamente contra toda clase de establishment y que sin embargo reciben toda clase de premios oficiales. E incluso cuando los rechazan, como rechazó Santiago Sierra, por ejemplo, el Premio Nacional de Bellas Artes, pues tampoco pasa nada. Esto no es como en otra época, cuando primero a un artista de oposición no le llegaba un premio oficial y lo que le llegaba era una notificación de la policía, ya en Europa Occidental o en la Unión Soviética o donde fuera. No es como entonces. Entonces, desde el momento en que lo que uno hace no tiene grandes consecuencias ni para el bienestar de uno ni para lo que las masas piensen, pues entonces la verdad es que da igual las ideas que expreses. Y como consecuencia de esa irrelevancia, yo creo que muchos artistas, bueno, pues se acomodan a... Me voy a concentrar en lo que me interesa, que es el éxito, el que mis cosas se vendan, el que pueda exponer en no sé dónde, el que... yo creo que es se le puede llamar una actitud pragmática o se le puede llamar una actitud oportunista, consecuencia de una previa desvalorización pública de lo que antes sí tenía relevancia pública. Cuando Delacroix presentó La libertad guiando al pueblo, tenía una enorme relevancia pública y todos los periódicos de París, hay un libro entero, ¿no?, de Jaime Nicolau, dedicado a revisar todas las reacciones de la prensa de París ante aquel cuadro, ¿no? Pasaba con Goya, o pasaba con Géricault, con la balsa de la Medusa, claro. Eran pinturas que provocaban grandes debates públicos donde había mucha política implicada. Eran debates acerca de la naturaleza de la nación, del destino, de la monarquía, no sé. Hoy, una performance de Santiago Sierra puede provocar un escándalo que dura 24 horas, si sale una referencia en un medio, como cuando introdujo los políticos catalanes en Arco la última vez, y no hubo ni siquiera víctimas menores, no rodó tampoco ninguna cabeza, el director de Arco dio unas explicaciones, los de IFEMA dio unas explicaciones y tampoco pasa nada, ¿no? En un sentido... puede ser triste si volvemos la mirada a las épocas heroicas, pero es que estos tiempos no son heroicos. Entonces, pedirles a los artistas ese grado de compromiso, cuando tampoco nadie se juega nada hoy, ni los artistas ni nadie, tampoco los periodistas, tampoco los profesores que han sufrido las consecuencias de su compromiso en otras épocas muchas veces, ¿no? En la época de Franco, si decías determinadas cosas en la cátedra, podías ser destituido fulminantemente y perder todos los derechos, ser exiliado o acabar en la cárcel. Pues las cosas... Esta es una época prosaica. Yo recuerdo el primero de comunes o el segundo, no me acuerdo, haber pagado 10 euros, iba a decir, pero 100 pesetas para sacar de la cárcel, entre yo y muchos otros, Antonio Bonet Correa. Si me permitís, me gusta la frase de que no son tiempos heroicos, pero deberían serlo. Y ahora, si me permitís, hablo de mi ámbito. La Universidad Española se ha rendido. Claro que los profesores de la universidad tienen muchas cosas que decir. Es lamentable el hundimiento del sistema educativo. Es lamentable la instrumentalización política en Cataluña, pero también en Madrid. Es lamentable. Pero todos somos funcionarios, tenemos un sueldo. Si protestamos, a lo mejor no somos directores de departamento, que es poquita cosa, pero es algo. Y entonces, o no publicamos este libro, o tenemos problemas con los alumnos. Hay una rendición absoluta, entre comillas, de la intelectualidad, empezando por las universidades. La batalla está perdida.
Y empezando por la CRUE, la Conferencia de Rectores Españoles, son un montón de gente que están encantados de haberse conocido y de ir en coche oficial, pero no afrontan los verdaderos problemas. Y todo lo que viene del Ministerio, es el PP, lo aceptan. Y así vamos año tras año. Son tiempos no heroicos, pero deberían serlo porque estamos muy cerca de un abismo. Sí. Un momento, el Micrófono. sí, que le acercan el micrófono. Un momento. Efectivamente hay otra arte también que ustedes no pasan sin sería el teatro. Como el teatro ha sido un crítico, muy crítico contra el poder en unos determinados momentos y finalmente prácticamente ha sido asimilado al poder. Es decir, que hoy prácticamente no hay ninguna obra de teatro en España que provoque algo directamente. Creo yo. Quizá el Joglar, así, en un momento determinado fue. Sin embargo, en Cataluña hoy hay muchas más razones para criticar que en aquel momento, y sin embargo, donde ellos son los más significativos. En ese caso de Barcelona, en Valencia había una reivindicación muy grande de grupos de teatro en toda España prácticamente, pero por los años 70, los años 80, luego ya la cosa varió completamente. ¿No creen ustedes que ha sido asimilado un poco también el teatro, que era el único que podía reivindicar, y ha reivindicado casi tanto más que en el cine, contra el poder? Y prácticamente ahora, por lo menos, Sí, alguien más quiere preguntar. Sí, ¿alguna intervención más?